La tapa de algunos grandes diarios de los últimos días habla de Venezuela. En general dicen que en Venezuela hubo fraude, que Maduro no es un presidente legítimo. Lo extraño es por qué en un país con tantas noticias tan fuertes, negativas, los diarios se nutren de noticias negativas, se habla de Venezuela. O en todo caso, si de un día para el otro te resulta interesante tener una agenda internacional, ¿por qué no hablas de Brasil y lo pones en la tapa? O de Trump y lo pones en la tapa. O de China o de Rusia. ¿Por qué hablas de Venezuela? ¿Qué influencia tiene Venezuela en nuestra economía? ¿Qué es lo que más nos preocupa hoy? Ninguna. Entonces, ¿por qué lo hacen? Ayer a la tarde, en un ratito, en una hora que anduve haciendo algunas cosas, encontré dos grupos de personas hablando de Venezuela. Así que en principio cumplen su objetivo, como lo cumplen siempre, que es marcar agenda, que la gente hable de lo que ellos quieren. Los argentinos hablan de Venezuela. Imagínate, el tipo, en vez de hablar del precio del pan, de la carne, de las tarifas, qué sé yo, están hablando de Venezuela. A ver, la principal razón por la que se habla de Venezuela en Argentina es que han logrado convencer a una parte de la sociedad, al electorado de Cambiemos, que Argentina iba rumbo a ser Venezuela. Es decir, de la que nos salvamos. Eso es absolutamente, no solo es mentira, sino en principio, si vos no tenés los datos suficientes para saber que es mentira, como mínimo es incomprobable, ¿no? Es un futuro que no se dio, ¿sí? Contrafáctico, como dicen siempre. ¿Qué sé yo lo que hubiera pasado si seguía el kirchnerismo? Decir que estamos seguros que iba a ser Venezuela suena un poco aventurado, como mínimo. En principio yo te puedo dar algunos datos como para que entiendas la enorme diferencia que hay entre Venezuela y el resto de las economías de la región. Cuando surgieron todos estos presidentes de izquierda o de centroizquierda o populares en la región, hubo uno, Chávez, que decidió hacer una transformación mucho más radical que el resto. Yo te doy un dato para que se entienda. Chávez estatizó 1.347 empresas, que incluían a todas las empresas más grandes de Venezuela. Es decir, Chávez estatizó los bienes de producción. Así funcionó el comunismo siempre. La gente, viste, cuando vos le decís, ¿qué es el comunismo? No sabe qué carajo es el comunismo. No, un lugar donde ganan todos igual. No es cierto que ganan todos igual. ¿Sí? Vos si vas a Cuba, en el momento donde había comunismo, un médico ganaba 3-4 veces más que un obrero. La esencia del comunismo es que no hay empresarios, sino que es el Estado, ¿sí?, el que produce, y al hacerlo se saca de encima toda lo que dicen los libros, la literatura del comunismo en cuanto a la explotación, la plusvalía y qué sé yo, y es una economía con rendimientos distintos, porque no se queda esa guita acumulada en unas pocas manos. Te puede gustar o no, pero eso es el comunismo. ¿Se iba a hacer comunista Venezuela? No lo sé, en principio avanzaba hacia un nivel de socialismo que hoy no existe en el mundo, ¿sí? Imagínate qué lejos está eso. Una economía donde las principales empresas eran del Estado, de la Argentina, del kirchnerismo, que es uno de los países que menos estatizaciones hizo en el mundo, no solo en la región, en esa década. Hizo 2 estatizaciones con 2 empresas que se las tiraron por la cabeza, que era YPF, la que estaban vaciando, y Aerolíneas, que ya no podía volar. Es decir, no tiene nada que ver. Los Kirchner son capitalistas. ¿Sí? Es mentira. No tiene Por el contrario, yo te diría, si una de las características que tiene la economía de Venezuela es la alta inflación y el desabastecimiento, que obviamente que desabastecimiento de alimentos no vamos a tener en la Argentina, está claro, ¿sí? Creo que es obvio, no hace falta explicarlo mucho. Y segundo, la inflación estaba bajando en el momento en que se va el kirchnerismo. De hecho, Kicillof, según las consultoras, se va con una inflación del 23%. Mucho menor, agrego un detalle, que la que tiene Macri. Es decir, es mentira. No es cierto. Ahora bien, como ya convencieron a un 30-40% de la sociedad de que íbamos camino a ser Venezuela, por lo tanto, mensaje subliminal, si vuelve la yegua, vamos de nuevo hacia Venezuela, ¿sí? Como ya los convencieron, ahora lo que les queda es hablar mal todo el tiempo de Venezuela.
¿sí? La otra razón por la que se imponen esas noticias sucede en prácticamente todos los lugares del mundo. Es decir, hablemos bien o omitamos ciertas cosas de los países que tienen gobiernos de derecha y hablemos mal todo el tiempo de los países que tienen gobiernos que buscan un poco más de justicia social y que son, digo, menos amigos de los empresarios, digamos. Y eso se da todo el tiempo, ¿sí? Durante el anterior gobierno de México, pues no leías notas contando el desastre que era México, el desastre, el enorme peligro que era vivir en México, ¿sí? Ahora, a pocos días de haber asumido López Obrador, ya empiezan a aparecer las notas diciendo los problemas que tiene México, como si la culpa la tuviera López Obrador que asumió hace una semana. ¿Sí? Eso te pasa todo el tiempo. Acá te hablan de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, ahora se suma de México, y no te hablan de lo que pasa en Colombia, donde el nivel de inseguridad es terrible, el narcotráfico es terrible, ¿sí? O de muchos otros países. Digo, a ver, la prensa del mundo no dice, mirá, con Macri los periodistas de mayor audiencia que eran críticos no pueden trabajar en los medios. Los dueños de los medios críticos están presos. La mitad de la oposición está presa. Eso no sale en los grandes medios del mundo, ¿sí? En cambio, si se juzga a un gobierno como el de Maduro, que fue atacado claramente, digo, había una guerra en las calles organizada por los Estados Unidos y llevada a cabo en las calles por los opositores a Maduro, que aparentemente Maduro respondió con excesos de parte del Estado, que en algunos casos, más que excesos, fueron represiones que violaron los derechos humanos. ¿Sí? No lo vi, pero hay gente que no es la prensa internacional que me dice que así fue en algunos casos, cosa que es absolutamente condenable. Ahora, lo que se cuenta de Venezuela, la crisis económica, digo, a ver, nosotros también tenemos crisis económica. Y a nadie se le ocurre en el mundo decir, che, vamos a sacarlo a Macri porque tiene crisis económica. ¿Sí? Se habla de que no es legítimo porque no ganó las elecciones. Vos sabés que los veedores internacionales más prestigiosos están relacionados a James Carter, ¿se acordás? El expresidente de Estados Unidos. Y dijeron que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo. ¿Sí? Muy superior al de Estados Unidos, mucho más seguro. Otra cosa que se dijo es que en realidad mucha gente no quiso ir a votar. El 53% de los venezolanos no fue a votar, por lo tanto no es legítimo. Mirá, acá en Chile, en la última elección, la abstención fue del 54%. Y yo no leí ninguna nota que hable de que no es legítimo Chile. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno de derecha. Entonces, hay dos razones por las cuales, en la tapa de Clarín y La Nación de estos días, están hablando de Venezuela. Una, para que cuando vos vayas a votar a Cristina tengas miedos que te convierta en Venezuela. Cosa que, les repito, nada que ver. La verdad, guarda, de las dos cosas que te estoy diciendo, por ahí te gusta más Chávez que Cristina. Puede ser, yo lo que digo es que son distintos. ¿Sí? Y segundo, tratan constantemente, todo el tiempo, de que recibamos una información que diga, todo gobierno nacional, popular, está haciendo cagada. Está matando opositores, lo está metiendo preso, está haciendo fraude, todo lo que es un desastre. Todo gobierno de derecha, o levantamos alguna cosa que le salga bien, o omitimos hablar de las que hacen mal. Bueno, esa es una constante y es una forma de manipulación que yo creo, y lo digo porque cada tapa de La Nación o de Clarín está muy estudiada, muy estudiada, muy estudiada. Aparentemente ellos consideran que para las elecciones de este año, este tema puede ser muy importante, que el electorado argentino, después de tantos años de escuchar hablar mal de movimientos populares o de movimientos de izquierda, está listo para recibir esa información con cierta complacencia. ¿Sí? Entonces, ojo, el que le interesa realmente cómo es Venezuela, busque medios, ¿sí?, en donde pueda informarse de cómo es Venezuela. Ninguno de los que hay en Argentina te lo van a contar. Ninguno. Porque todo lo que dicen es mentira. Entonces, repito, el kirchnerismo no tiene nada que ver en materia económica con el partido de Maduro, el chavismo. Y segundo, toda la prensa que trata de alejarte de los gobiernos populares
es del poder económico, te está manipulando.